Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos allá. Vamos a hablar de Chile. Chile y sus constituciones. Pues cuenta. Pues eso, que vamos ya por la segunda en poco más de un año. Sí. Y bueno, la gente, los chilenos que conozco por aquí andan bastante tristones porque las perspectivas son bastante nefastas, ¿no? Uh-huh. Aunque siempre hemos considerado que las constituciones son tan solo una especie de punto de partida o de punto de referencia institucional y que su articulado contiene tal margen de ambigüedad que en ocasiones parece casi un mal chiste, ¿no? Y deja al arbitrio de los jueces del correspondiente Tribunal Constitucional su interpretación definitiva. Y así, pues claro, pues queda bajo la dependencia ideológica de los miembros de ese tribunal, ¿no? Sin ir más lejos, en España tenemos sobrados ejemplos. Un ejemplo de actualidad es el de la vivienda, ¿no? Un ejemplo especialmente obsceno para mí. Recordemos que el famoso artículo 47 de nuestra maravillosa Constitución del 78 decía aquello de todos los españoles tendrán derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. En fin, bueno, y luego acaba diciendo el artículo que todo ello será, estará de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. A que queda bonito el artículo, ¿eh? Sí. El artículo queda precioso. Bueno, pues comparemos de ese artículo de la Constitución con la realidad actual y veremos que el margen de ambigüedad lo estamos sufriendo todos. Bueno, pues ahora en Chile andan con la redacción de su segunda Constitución en poco más de un año. Después de lo que recordamos, que además ya lo hemos comentado, el fracaso en la aprobación de la primera Constitución, que quedaba muy bonita, tanto la elaboración como su resultado final, pero que fue rechazada por una mayoría bastante contundente, ¿no? Entonces, esta vez, una vez aprendida la lección de la primera, con su peligroso izquierdismo, pues la extrema derecha, y repito, no la derecha, ni siquiera el Partido Socialista Chileno, que también estaba en contra de la primera, sino el partido que ha ganado es para encargarse de su redacción es el Partido Republicano de Chile, que es un partido ultraderechista, aunque sea republicano, pero bueno, como el de Estados Unidos, y su líder es un tal José Antonio Cast, que se alzó con la victoria en las elecciones constituyentes del pasado domingo, el 7 de mayo, y que, por supuesto, marcará el rumbo en la redacción de una segunda propuesta de constitución, que luego tendrá que ser también sometida a referéndum, claro. Entonces, con esto se produce una paradoja muy curiosa, y es que un partido, este partido republicano, que declara abiertamente que no desea una nueva constitución porque está muy a gusto con la de 1980, de la época de Pinochet, pues un partido que no quiere cambios en la constitución y que abiertamente se declara admirador de Pinochet, de extrema derecha, pues va a encabezar la redacción de una constitución en la que no cree. O sea, la paradoja es evidente. Pues es lo que tienen por delante, no tienen otra excusa, porque además no va solo, sino también va con otros partidos de la derecha y los de Boric, es decir, los de la izquierda, pues han quedado sin capacidad de vetar nada, sino de estar allí y ver lo que deciden los otros, ¿no? Claro, es que esa es la segunda gran paradoja del Chile actual, ¿no? Mientras hay un presidente de izquierdas como Gabriel Boric, pero que no tiene apenas capacidad de actuación, ¿no? Porque, como se ha visto en la reciente votación, la derecha más reaccionaria tiene mayoría social, digamos, que no se entiende muy bien después de los años de Pinochet, pero bueno.
recordemos un poco de dónde viene la historia de la redacción de una nueva Constitución. La historia viene de la promesa que del 2021, que entonces todavía estaba el presidente Sebastián Piñera, también de derechas, hizo una promesa de redactar una nueva Constitución para intentar calmar lo que venía siendo un auténtico estallido social que duró muchos meses, ¿no? Bueno, se realizó una especie de convención constituyente que contaba con una mayoría de independientes, aunque las inclinaciones de esta primera intentona las inclinaciones eran claramente de izquierda. Pero, como vimos, pues en el 2022, con Boric ya en la presidencia, sufrió una clara derrota en el intento de aprobarla. Es decir, que cerca de un 62% de los votantes prefirieron quedarse con el texto anterior heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, que recordemos que fue una larguísima dictadura, duró desde el golpe de Estado contra Allende del 73 hasta el 1990. Bueno, pues pese a que 8 de cada 10 chilenos había expresado en un referéndum previo que querían una constitución nueva, pues bueno, pues Boric no tuvo más remedio que asumir la derrota y iniciar un segundo proceso que ha alcanzado su conclusión este domingo, ¿no? Este domingo pasado, con la renovación de la composición del órgano constituyente, que, como digo, ha vencido el ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual constitución de Pinochet, ¿no? Venció con un 35% de los votos y obtuvo 22 de los 51 consejeros. Aparte, solo el Partido Republicano, el de extrema derecha, aparte otros consejeros de derechas, y el Partido Socialista, que visto lo visto también casi se podría alinear a la derecha, y por lo tanto se han convertido con la agrupación con mayor representación en este nuevo Consejo Constitucional. Y además eso le asegura el poder de veto, porque si obtiene más de 21 escaños podrá rechazar cualquier norma propuesta por la izquierda. Entonces, bueno, pues se vuelve a abrir este periodo. Estos consejeros constituyentes tomarán posesión el 7 de junio y dispondrán de 5 meses para elaborar la propuesta de esta nueva Constitución, que será presentada y sometida a plebiscito el 17 de diciembre, es decir, todo ello en este año. Ajá. Y los chilenos tendrán la opción de votar en la Constitución elaborada por estos partidos de derecha y extrema derecha o quedarse con la de Chile. Claro, es lo mismo, es decir, con la de Pinochet. O una Constitución elaborada por un partido de extrema derecha o la que tenía Pinochet. Eso es. Y la paradoja está también en el gobierno Boric, ganador de unas elecciones después de las revueltas hasta que empezaron, como tú has contado, en octubre del 19, que venían de atrás ya de 2015, y que ganó unas elecciones con una mayoría importante que asumió el poder, lo que llaman allí la derecha, la izquierda dura, y que no han sido capaces de convencer a la gente, porque mucha de la gente que se ha quedado en casa en estas elecciones del domingo pasado supera entre los votos, bueno, en casa no, porque hay que recordar que en Chile votar es obligatorio. Entonces, el número de gente que ha votado nulo y en blanco supera a lo que ha obtenido el Partido Republicano. Es decir, que como no pueden abstenerse, porque está castigado y multado, pues ha habido un montón de votos nulos y en blanco. Y esa cantidad de votos es incluso superior a lo que ha tenido el partido ganador. Sí, no, sí, eso es evidente, pero claro, la respuesta estará cuando se produzca la votación de esta segunda Constitución en diciembre, porque claro,
si es rechazada también, no se van a pasar la vida elaborando constituciones. Es decir, va a llegar un momento en que va a tener que mirar a ver de qué manera pueden salir de ese impasse, porque si toda esa gente que ha votado nulo o en blanco vota en contra de esta Constitución que se presume de extrema derecha, pues si vuelve a ser anulada, ¿qué van a hacer? Una tercera. Esto sería el cuento de nunca acabar. Eso en el caso de que esa gente vaya a votar. Sí, claro, evidentemente. Estamos Vaya a haciendo votar, suposiciones. tiene que ir a votar. Me refiero que tiene que ir a votar, pero que no vuelva a hacer nulo o vote en blanco. Es decir, que en señal de protesta, porque mucha gente en Chile, analistas políticos y de gente de la propia izquierda, achacan este desastre que ha obtenido Boric a que una vez llegado al gobierno, esta izquierda que gobierna en Chile, no han sido capaces de cumplir lo que habían prometido, porque llegaron al poder con mucha esperanza para mucha gente de que iba a haber un cambio, que lo que prometían después de las revueltas se iba a llevar a cabo, pero una vez en el poder han puesto el freno de mano, han bajado el pistón y no han cumplido prácticamente nada de las promesas que tenían, sobre todo en temas como era seguridad social, educación y sanidad, que eran las grandes promesas del gobierno de Boric, pero que se han quedado prácticamente en nada, ¿no? Y ese es el desencanto a lo que achacan esos votos nulos en blanco y la gente que le ha dado un poco la espalda a Boric, ¿no? ¿No es ese un análisis válido, Rafa? Sí, lo que ocurre es que primero es un poco prematuro, porque llevan poco tiempo todavía. Es decir, si no se le achaca a nuestro querido presidente Sánchez, que después de 5 años no ha hecho prácticamente muy poco de lo que había prometido, Boric lleva menos de la mitad y por lo tanto es un poco prematuro, tampoco ha tenido demasiado tiempo. Y por otra parte, hay otra cuestión que comparte con algunos de los otros gobiernos de izquierda recientemente triunfadores en otros países de Latinoamérica. Y es que el presidente es de izquierdas, pero la Cámara es de mayoría de derechas, con lo cual muchas de las leyes o son rechazadas o ni siquiera son presentadas porque saben que van a serlo. Con lo cual, de poco sirve la declaración de intenciones al llegar al poder si luego desde el legislativo se lo impiden. Entonces es una situación muy complicada y se ha visto ahora con la votación de esta nueva comisión de redacción de del segundo intento de constitución. Pero yo me basaba en que le habían dado la espalda o que sabía esa gente que ha votado nulo o en blanco en el hecho de que era una votación nueva, unas elecciones nuevas para decidir quiénes iban a redactar la Constitución. Cierto que lleva poco tiempo para haber cumplido sus promesas, pero la gente ha apreciado suficientemente que no ha sido capaz, no ha querido, no ha podido. El motivo puede, según quien lo mire, ser uno u otro, pero el caso es que sus partidarios han votado en blanco, han hecho nulo, porque si solo ha llegado a un 22%, viniendo de una mayoría importante de las anteriores elecciones, habría que pensar en que la gente se ha desencantado o qué. No sé, de todas formas es una situación muy extraña, Sí, porque los primeros 54 ponentes de la primera Constitución también fueron elegidos democráticamente y sí. fueron elegidos, como vimos en su día, gente de izquierdas e independientes, pero que también cojeaban bastante por la izquierda, ¿no? Y ahora, en cambio, en la segunda ocasión ha dado un vuelco completo, que no sé si se explica solo por el desencanto de la falta de actividad de lo prometido por Boric, ¿no? En cualquier caso, bueno, la situación está así. Hay algunos puntos, se han reunido estos consejeros y han acordado 12 principios con el objetivo de evitar una propuesta fallida y entre ellos, bueno, están los que podíamos esperar: la indivisibilidad de la nación chilena, la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, lo cual es decir poco porque eso son
brindis al sol, porque eso de social y democrático, bueno, palabras. Van a mantener un sistema bicameral como el nuestro y, bueno, no hay muchas más novedades. Ahora veremos lo que sale de ahí, ¿no? Porque ya digo que el líder de esta formación del Partido Republicano, el tal José Antonio Cast, parece que es un personaje de cuidado, ¿no? Es un acérrimo defensor del legado de Pinochet. Sí. Y bueno, se ha quedado muy fortalecido de cara a las presidenciales de aquí un par de años, ¿no? Del 25 que toca. Y como he dicho antes, es un partidario decidido de mantener la actual Constitución de 1989 en plena época de Pinochet. Por supuesto, en economía sigue el modelo neoliberal a ultranza y bueno, normalmente lo que sí que parece ser que ha influido bastante, según los analistas que conocen la situación en Chile, es que su triunfo ha sido debido en parte a un discurso que apela a la lucha contra la violencia, Sí, que al parecer es la principal preocupación ciudadana en Chile, ¿no? El orden público también, otro factor que ha influido, dicen, es el rechazo a la inmigración, ¿no? Ha pronunciado alguna frase que ha enmarcado en algún medio de comunicación como suya, que es partidario de hacer una zanja y enviar allí a todos los emigrantes ilegales del país, ¿no? El rechazo, es decir, el orden público y el rechazo al emigrante. Han sido dos de los factores. Sí. Sí. Además es muy original porque si recordemos Trump hablaba de construir una valla con Sí. México. Una... En cambio el cast se ve que le sale más barato y hablaba, como tú decías, de una zanja, ¿no? Sí. Creo que ya recordamos hace algunas semanas que había un nuevo problema migratorio en la frontera norte de Chile, en el desierto de Atacama, porque por ahí se colaba gente procedente de países andinos, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, y entonces, bueno, parece que estaba suponiendo un problema bastante grande. Recordemos la geografía de Chile, que es muy, muy curiosa, ¿no? La cordillera de los Andes está muy pegada al Pacífico, la mayor parte del territorio al este de la cordillera lo ocupa Argentina y al oeste de la cordillera queda una estrecha franja de más de 2.000 kilómetros que es la que ocupa Chile. Entonces, bueno, parece ser que la extrema derecha ha utilizado, como siempre, el miedo al emigrante, que además es una cosa nueva, porque Chile nunca había habido, digamos, ningún problema de ese estilo. Bueno, en Chile en realidad hay muchos emigrantes. De hecho, este líder de la oposición, el tal Kast, es de familia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una migración de alemanes muy importante, ¿no? Procedente de la Alemania nazi y bueno, y luego hay de otros países también. Hay una procedencia bastante variada de la población chilena. Pero, claro, era gente que venía de países europeos, de zonas consideradas civilizadas y ricas, y ahora la extrema derecha ha conseguido inocular el miedo a que se produzca una emigración por la frontera norte de gente muy precaria procedente de otros países latinoamericanos. Entonces, efectivamente, parece ser que esa ha sido una de las causas, pero bueno, Chile es un país con un nivel cultural bastante elevado. Yo creo que la gente tiene capacidad de análisis y, bueno, en cualquier caso, Boric se ha desentendido bastante de este proceso, de la segunda constitución, y ha dicho pues, lo de siempre, las palabras habituales, que reconoce que la anterior constitución fracasó porque no supimos escucharnos, dice él, y bueno, invitó al Partido Republicano a no cometer el mismo error. En cualquier caso, en Chile se abre de nuevo un futuro muy incierto.
Bien, pues lo dejamos así, ¿no? Sí, si te parece. Vale. Ahí lo dejamos y esperamos a ver lo que va pasando. A ver cómo va evolucionando, porque ya digo que va a ser rápida la cosa. Sí, Tienen porque 5 meses en diciembre tiene que y luego el referéndum. Ujú. La farsa electoral aquí en nuestro país ya alcanza a la vivienda. Estamos viendo todos los días pues 50.000 pisos y 2 huevos duros, 43.000 pisos y 2 huevos duros, más pisos y más 3 huevos duros y uno de oca. Me recuerda a la escena del camarote de los Mars, ¿no? El de Sí, la sí. que pedía desde dentro huevos duros y cuando había pedido ya muchos ya di, bueno, ahora que haya uno de oca por lo menos. Vale. Es una metáfora perfecta, porque además lo ha hecho igual que Chico Marx, ¿no? El de los huevos duros de Una noche en la ópera, porque empezó con la vida, pues ahora vamos a hacer 40 y no sé cuántas mil, luego 20.000 más, luego llegaremos hasta las 100.000. Es decir, que iba pidiendo huevos duros a medida que se acercaban las elecciones. Mm. Y bueno, y la oposición decía que con el otro tema sobre el asunto este, la oposición decía que daría un 15% de dinero público para completar con avales el 80% que daban los bancos. Y el gobierno dijo, el 15%, yo ofrezco el 20% si gano. ¿Quién da más? A ver si... Entonces, bueno, una vez más nos toman por gilipollas. Es decir, señores y señoras del gobierno y de la oposición, todavía andan queriendo hacer creer a la juventud que vota que ustedes no se han enterado que el problema no es el 15 o el 20% de la hipoteca, ni siquiera las 100.000 viviendas sociales que han prometido, sino que con sus salarios fijos discontinuos de mierda, los bancos, que no son instituciones de beneficencia, habría que recordarlo, no le van a dar la hipoteca. Y en caso de conseguir avales, con los sueldos que tienen, pues seguramente la mayoría no va a poder pagarla, ¿no? Mm. Entonces, bueno, porque por supuesto habría que recordar que el gobierno no regala nada, ¿eh? Que lo que ofrecen no es el 20% del valor de la vivienda, lo que ofrecen es un aval. Es decir, que luego mensualmente tendrán que pagar las letras por el 100%. Y bueno, y eso es algo muy complicado para un sueldo de becario o de mensajero o de hostelería en plan fijo discontinuo. Y bueno, y luego la crítica que se hace desde la izquierda del propio gobierno es que los grandes propietarios lógicamente van a aprovechar para subir los precios de la vivienda. Es decir, y entre tanto, pues no se habla de lo que realmente sería avanzar en ese proceso, que por un lado sería limitar los precios, cosa que de una forma o de otra el gobierno debería tener argumentos jurídicos para poder conseguirlo, y fomentar el alquiler social. Porque además de eso hay diversas administraciones locales y autonómicas que tienen pisos de su propiedad cerrados o por rehabilitar, ¿no? Y en Valencia hay algunos, ¿eh? Sí, sí, en el mismo Ayuntamiento de Valencia hay una docena larga de pisos por rehabilitar, de propiedad del ayuntamiento. Bueno, aparte de operaciones muy dudosas como el derribo del bloque de astilleros en Las Arenas o en la... Sí, bueno, prácticamente muy cerca del hotel nuevo que hicieron Sí. en el balneario de Las Arenas, en la parte de dentro por donde pasa la vía del tranvía, ahí hay un bloque enorme, varios bloques. Bloque Eh, portuario le llamaban o algo así. sí, los bloques de portuarios donde vivía gente que trabajaba en el puerto Mm. y gente damnificada por las inundaciones del 57 en Valencia, que fueron catastróficas, y que, bueno, había informes que decían que se podían rehabilitar y dedicar a alquiler social, pero tienen un problema muy grave, y es que están a 200 metros del paseo marítimo y de Uy. la playa, con lo cual es un bocado muy apetitoso para todo tipo de fondos buitre, con lo cual un ayuntamiento supuestamente de izquierdas y supuestamente verde, como es el de Compromís, pues parece ser que ya está decidido que lo van a derribar, por poner un ejemplo.
Es decir, habrían bastantes más ejemplos que hace que, bueno, independientemente de la evidencia de que son promesas típicas de periodos preelectorales, pero la realidad es que las actuaciones que sí que podrían paliar esto, por ejemplo, lo que están pidiendo los ministros de Podemos y de Izquierda Unida es precisamente eso, es decir, que se busquen los medios que jurídicamente permitan poner un tope a los precios, tanto de compra como de alquiler. Y, por supuesto, fomentar el alquiler social. Es decir, en las zonas tensionadas que llaman ellos, en Madrid, Barcelona y, por supuesto, Valencia, que la conocemos mejor, pues es difícil. Bueno, hay habitaciones que ya están por los 300 euros, una habitación. Y si hablamos de pisos, pues entre 700 y 800 euros. Hay zonas como el barrio del Carmen que están absolutamente inasequibles, ¿no? Debido a los precios. Entonces, está el problema de los pisos turísticos, etcétera, etcétera. Y la actuación de los gobiernos de izquierdas, tanto locales como autonómicos como estatales, pues la verdad es que más allá de esas promesas electorales que aparece más que otra cosa, brindis al sol, la verdad es que no han tomado ninguna medida efectiva en la dirección real de conseguir que los jóvenes, que es un argumento de siempre, puedan emanciparse convenientemente y las personas menos jóvenes y precarias que puedan disponer de una vivienda. Entonces, bueno, pues yo me reitero, nos siguen tomando por gilipollas, es decir, nos venden la burra y pretenden que nos creamos que eso soluciona algo. Y mi opinión, yo no sé la tuya, pero mi opinión es que soluciona muy poco. Muy poco, es promesa electoral. Además sería, en caso de que alguna de esas promesas se lograra cumplir en su totalidad o parcialmente, los resultados se obtendrían dentro de 10 o 15 años, porque hacer casas no se hace en un mes, ni en dos, ni en un año, ni en dos, ni mucho menos. Pero en fin, ahí está. Hay mucha gente que se lo cree, se lo ha creído, que aplauden los mítines, sobre todo los hooligans y los cercanos. Pero en fin, en periodo electoral, lo que tú has dicho. Estoy Bueno, contigo. pero es que queda muy bien, ¿eh? Decir que 100.000 viviendas sociales. Pues hombre, la verdad es que la cifra impresiona. Sí. Si no te paras a pensar en lo hipotético de la cuestión. De Oh, todas formas, por ejemplo, en Cataluña, la Generalitat catalana ha empezado a tomar alguna medida que sí que puede ser práctica y que el gobierno del Estado, como nuestra autonomía y los municipios, no han tomado, que es que cantarle las 40 a los grandes tenedores. Es decir, la gente que tiene más de 10 viviendas, por ejemplo, pues decirles, señores, y hay que además las tienen vacías porque no les pagan lo que ellos consideran conveniente, pues dicen, señores, de viviendas vacías nada. Aquí o demuestran que las han ocupado o directamente se las requisamos, vamos. Por el supuesto con la indemnización correspondiente, pero ya la Generalitat ya ha hablado claramente de expropiación, directamente. Y si no es expropiación de la propiedad, es expropiación de uso durante años. Es Sí, decir, sí. que no necesariamente te quito la casa para siempre, sino durante 10 años te expropio el uso de tu vivienda y la voy a gestionar desde de la administración pública. Sí, cierto, lo han empezado a hacer en algunos lugares, en Cataluña. Claro, pero lo que es evidente es una cosa, un gobierno que se llame de izquierdas, sea de Esquerra Republicana o de cualquier otra izquierda, es lógico que diga, bueno, para mí es una de las bases, es decir, ¿cómo puede ser el hecho de que haya tantos pisos vacíos y tanta gente en la calle? Es decir, y tantos desahucios. Entonces, bueno, pues menos promesas vacías y más medidas concretas. Bueno, algunos se llevarán la mano a la cabeza, dicen que eso es de un gobierno
cubano, bolivariano, que qué barbaridad, lo que queréis hacer, quitarnos nuestras casas, etcétera. Ya sabes que tienen mucho miedo desde alguna pseudo izquierda a esas cosas, ¿no? Y entonces se tientan la ropa antes de tomar medidas de esas. Claro, pero si no, ¿para qué queremos un gobierno que se llama de izquierdas? Para ¿Para dar. que haga lo mismo que la derecha? Pues para eso, para ese viaje no hacen falta alforjas. Bien, ¿algo más sobre la vivienda, Rafa? Porque, No, porque tendremos oportunidad de volver sobre ello, lamentablemente. bueno, pues vamos a cuestiones ya que en teoría son más breves, pero yo no sé si lo son así. Y hablas de la laicidad necesaria. Irán, 2 hombres ejecutados por insultar al profeta. Oh, a ver, se los han colgado públicamente, además de unas grúas allí delante de Sí, toda sí, 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 han sido ahorcados, vamos, o ahorcados, sea, sí. que no. Entonces, habría que ver un poco la situación, ¿no? Es decir, eh, la situación es realmente dramática a nivel mundial, pero concretamente en Irán, que como sabemos ha tenido muchos meses de protestas populares encabezadas por las mujeres, con temas muy simbólicos pero muy reales como el del velo y demás, Mm. pues ahora hay una cuestión que hace necesario plantearse una vez más lo que yo llamaba la laicidad necesaria. Es decir, y que en España, que acabamos de criticarla por el tema de la vivienda, pero por lo menos la cuestión de la laicidad está algo más avanzada, concretamente en cuanto a la libertad de palabra, ¿no? Porque si en España cada vez que alguien se caga en Dios tuvieran que ahorcarlo, Madre faltaría cuerda. mía. Sí. Es decir, bueno, yo creo que las diferencias son abismales, ¿no? Entonces, pues eso, total, se trata de que, bueno, era grave, ¿no? Porque habían quemado un ejemplar del Corán, insultado al profeta Mahoma. Entonces, bueno, eh, me he tomado nota de los nombres para que lo sepamos porque se merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad, ¿no? Sadroyah Faseli Sare y Youssef Medrat. Son las dos personas que, por insultar al profeta Mahoma y por otras blasfemias, fueron ahorcados este lunes pasado, según la página web de la agencia de noticias de los ayatolás. La historia, bueno, pues nos podemos imaginar. En el 2021, porque la cosa ya viene de lejos, uno de los acusados había admitido publicar en una cuenta de Telegram que había sido, según el gobierno iraní, había sido creada para desacreditar a los islamistas. Qué grave, bueno, pues a ver si no puedo yo desacreditar a quien me dé la gana, ¿no? Y según este tribunal islámico, Youssef Medrat, que fue detenido en el noroeste de Irán, y aseguraba que había creado un grupo muy popular en Internet porque, según la acusación del tribunal, propagaba el ateísmo. Y dice, bueno, propagar el ateísmo, ¿y por qué no? Es decir, tú puedes creer en un Dios, en otro o en ninguno. Eso que algo que a nosotros nos puede resultar tan evidente, pues en Irán te puede costar la horca, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Claro. las cifras son apabullantes. O Mm. sea, cerca de 582 personas, según distintas fuentes, más de 500 personas fueron ejecutadas el año pasado en Irán, en el 2022. Pero por diferentes causas, me imagino, que no serán por cuestiones religiosas. Muchas de ellas, no sé exactamente los porcentajes, pero muchas de ellas mm, habían sido condenadas por apostasía, es decir, por renegar del Islam. Es decir, porque en estas, yo he sacado de algunas fuentes indirectas y por lo tanto no puedo
contrastarlo todo lo bien que quisiera, pero el problema de estas fuentes es que no dan más detalles. Dicen que habían sido condenados por apostasía, es decir, por renegar de la religión, como si yo no me puedo dar de baja y tuviera que estar toda la vida recitando el catecismo, por ejemplo, en nuestro caso. Irán, que por cierto no es el primer clasificado de esta clasificación macabra, el primero es China, que también lo hemos comentado a veces, y la que suele llevar el recuento de estas burradas es Amnistía Internacional. Entonces, bueno, entre China e Irán tiene la mayoría de ejecuciones, por lo menos que hayan estadísticas, ¿no? Y el problema es que se está perpetuando, es decir, estos números de 2022 supone un 75% más que el 2021, ¿no? Hay algunas organizaciones muy en peligro, por ejemplo, la Iran Human Rights, ¿no? Los derechos humanos iraníes, que por supuesto la sede la tiene muy lejos, en Noruega, iraníes emigrados a Noruega. Y luego hay otra también de iraníes, que recordemos por Khomeini, que era uno de los sitios preferidos de la migración iraní, que es una especie de ONG también que se llama Ensemble contre la peine de mort, contra la pena de muerte, reunión contra la pena de muerte. Bueno, pues como vemos va aumentando, es decir, lejos de desaparecer esta absoluta legislación impresentable, pues hace que una vez más tengamos que reclamar la laicidad. Y por supuesto también en España, porque claro, no se trata de hablar de Irán como si aquello fuera el horror absoluto, que lo es, pero aquí en España, aun estando mejor y pudiendo apostatar de la religión católica e incluso proferir insultos, más allá de que los abogados católicos te puedan denunciar, que también se ha dado muchas veces, como sabemos, pero sí que hay una cierta libertad de palabra en cuanto al tema religioso. Y en cualquier caso te pueden denunciar y ponerte una multa, pero no ahorcarte, afortunadamente. Pero sí que hay una necesidad del laicismo en muchos otros campos. Estamos muy hartos de repetirlo. Hay organizaciones como sabemos, como Europa Laica o como la Asociación Valenciana de Ateus y Lliurepensadors, que continuamente están insistiendo en el tema, porque aquí no es evidentemente el Islam, porque no tiene suficiente fuerza, pero tenemos a la Iglesia Católica, que tampoco se queda muy atrás. Es decir, independientemente de ello, pues la lucha por una sociedad laica es absolutamente un tema prioritario y necesario. Cierto. Pues vamos a otra. Vamos a otra. Vamos de elecciones otra vez. Elecciones en este caso en Turquía, en una Turquía post-terremoto que está planteando, sobre todo en la zona donde más afectó ese terremoto, dificultades para los que y las que tienen que votar, con los censos, con las residencias, con los desaparecidos, con listas posiblemente falseadas porque aparezcan nombres que no son verdad. Bueno, eso quizás sea la anécdota o una de las cuestiones que van a caracterizar a estas elecciones. Pero hablar de Turquía, de elecciones, de democracia, de islamismo, de sociedad laica, que estabas hablando, también es un tanto complicado, ¿no? Sí, y los casos que tú citabas de fraudes electorales no es tan baladí como pudiera parecer, porque la cosa, como ahora veremos, es bastante complicada. Lo primero es que no habría que olvidar el importante papel que, por su situación estratégica y su historia, recordemos que Turquía es el antiguo imperio otomano que acabó con la Primera Guerra Mundial y que llegaba a todo el Oriente Próximo. Recordemos la película de Lores de Arabia, por citar
un referente popular que podemos conocer muchos, bueno, pues el Imperio Otomano alcanzaba todas las zonas, incluidas las zonas en conflicto actuales, ¿no? De el actual Israel, Jordania, Libia, el Líbano, en fin, Siria, se extendía prácticamente hasta el Sinaí, llegaba prácticamente hasta Arabia Saudí. Y eso pues lo acondiciona mucho, aparte que actualmente ya no es tan extenso, pero todavía Turquía es un país muy extenso. Y juega un papel muy importante tanto en el Mediterráneo, en la política que se pueda llevar a cabo en el Mediterráneo. Recordemos que tiene una amplia costa al fondo del Mediterráneo. También, por supuesto, en todo el Oriente Medio, que actualmente está muy próximo a él, e incluso en la guerra de Ucrania. Recordemos que comparte con Ucrania la orilla sur del Mar Negro, ¿no? Y en la que se ha ofrecido, incluso lo ha intentado, ofrecerse como mediador, ¿no? Entonces, su importancia estratégica en la zona es muy grande, ¿no? Y eso es algo que se tiene que establecer previamente a la hora de hablar de las elecciones de este próximo domingo, ¿no? El 14 de mayo, donde cerca de 60 millones de electores turcos han sido llamados a votar para designar diputados y elegir quién será presidente en los próximos 5 años. Allí los periodos legislativos son de 5 años. Y como tú decías, todo esto se produce 3 meses después del trágico doble terremoto, recordemos que hubo 2 muy seguidos, y en un contexto político marcado por un autoritarismo creciente del presidente Recep Tayyip Erdogan, que debe enfrentarse al candidato de una oposición muy curiosa, porque es muy heterogénea, pero parece ser que ya firma un pacto y se presenta muy unida. La pregunta es la que tú decías, es decir, ¿llegará a manipular unas elecciones que está en riesgo de perder? Porque no sería la primera vez. En los últimos 20 años que lleva, que ya es un tiempo, nunca la oposición a Erdogan ha estado tan cerca de derrotarlo en unas elecciones, ¿no? Es candidato a un tercer mandato, lleva varios meses en apuros, aunque la distancia con su rival, que es Kemal Kılıçdaroğlu, el turco es un idioma bastante complicado de pronunciar a veces, Kılıçdaroğlu es el apellido del líder de la oposición. Y las distancias según las distintas encuestas siguen siendo cortas entre ambos, teniendo en cuenta que lo que aprovecha la oposición es, primero, por un lado, la mala situación económica desde la pandemia y la conmoción provocada por el doble terremoto de febrero pasado, donde hubo, al menos, que se sepa, seguramente son más, 50.000 muertos. Y recordemos que en gran parte esa enorme cantidad de muertos fue por una política de urbanización barata, clientelista, especuladora. Se construían casas, bloques de viviendas prácticamente de cartón. Y bueno, vimos imágenes en febrero de cómo caían sobre sus habitantes todas esas fincas que el gobierno de Erdogan, es de suponer que previo pago de comisiones, había permitido construir a los promotores de cualquier manera, ¿no? Y luego, por si eso fuera poco, su pésima gestión de las labores de emergencia, que parece ser que fueron bastante caóticas. Pues tanto una como la otra, unido a la crisis económica a partir de la pandemia, pues podrían explicar el rechazo a Erdogan, ¿no? El líder de la oposición, el Kılıçdaroğlu, que tampoco es ningún chaval, tiene ya 74 años, es un poco la antítesis del actual líder turco, ¿no? Es economista, fue director de la Seguridad Social turca, es el cargo más importante que ha llegado a ostentar.
hasta que se opuso a Erdogan. Y bueno, tiene un perfil de muchos de los funcionarios más o menos de izquierdas. Él se declara socialdemócrata, son nacionalistas, ellos siguen reivindicando la figura del fundador de la Turquía moderna, de Kemal Atatürk, y bueno, y forman un poco la columna vertebral del Estado turco, ¿no? Son gente que ha sido siendo apartada progresivamente del AKP, que es el Partido Justicia y Desarrollo, el partido de Erdogan, y es una persona bastante curiosa, ¿no? Lo digo por si lo vemos de presidente de Turquía, y a ver si puede hacer algo más que Atatürk por la guerra de Ucrania. Dersim... que Erdogan querrás decir, no Atatürk. Atatürk no, ya no puede hacer. No, Atatürk no. Un desliz histórico muy, muy gordo. Erdogan, perdón. Bueno, pues Kılıçdaroğlu pertenece a una curiosa, no es islámico, es una cosa rara. Pertenece a un culto minoritario muy heterodoxo y muy sincrético, es decir, que recoge cosas de varias religiones, que bueno, recoge cosas del Islam chií, del misticismo, el zoroastrismo, recordaba aquello de Zoroastro del el bien y el mal, incluso algunos elementos del cristianismo, es decir, una especie de cóctel bastante raro, y forman un rito, el rito aleví, no llega a ser una religión, contra el que habitualmente Erdogan se mete bastante, ¿no? Porque Erdogan es un suní de la otra secta principal islámica, muy tradicionalista, y con un intento de polarizar la sociedad turca, que es más suní que otra cosa, pues para oponerse a Kılıçdaroğlu. A Erdogan le achacan, es decir, después de lo de Atatürk y los años que han pasado, pues la vuelta del islamismo, ¿no? De islamizar, no del islamismo, sino de intentar islamizar otra vez la sociedad turca, ¿no? De volver a imponer determinada vestimenta, costumbres, sobre todo a las mujeres, bueno, a la sociedad en general, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, creo que ya hemos comentado en alguna ocasión el tema de Kemal Atatürk, que a principios del siglo, la primera década del siglo XX, obligó por ley a occidentalizar Turquía y prohibió el velo a las mujeres, etcétera. Bueno, pues ahora hay un movimiento muy importante de mujeres que reivindican su derecho a llevar velo si quieren llevarlo, curiosamente, y eso, claro, los candidatos lo utilizan cada uno arrimando las cosas a su sardina, ¿no? Entonces, bueno, el principal argumento, aparte de esta islamización progresiva y del tema del velo, el principal argumento de Kılıçdaroğlu es las purgas masivas que se produjeron tras el fallido intento de golpe militar del 2016, que muchos analistas calificaron de autogolpe del propio Erdogan para deshacerse de los miembros más molestos de la oposición. Recordamos que cayeron jueces, profesores, en fin, un montón de gente que se manifestaba contraria a Erdogan y que con la excusa de que pretendían dar un golpe de Estado, incluso algunos militares, pues fueron apartados y condenados en muchos casos. Entonces, el Kılıçdaroğlu exige ahora en esta campaña a Erdogan que dé explicaciones sobre su responsabilidad tanto en esto como en la catástrofe que siguió a los dos terremotos de febrero de este año, ¿no? Bien. ¿Algo más de esas elecciones? Esperar. No, ya digo que lo más peculiar es la composición de esta coalición de oposición, Sí. porque es una especie de mezcla de lo que aquí en España llamamos mezclar churras con merinas, ¿no? Porque no es el fruto de una convergencia ideológica, ni que tenga mucho que ver entre ellos ideológicamente,
sino como, en todo caso, una necesidad común de los partidos claro, de unir sus listas para cargarse a Erdogan, ¿no? Porque a todo esto ahí hay partidos, esto se formó a principios de este año, de cara ya a las elecciones de este mes, y formaron lo que se llamó una mesa de los 6, que tenía un programa de gobierno que evidentemente estaba compuesto de grandes principios y no de medidas detalladas, porque la composición del gobierno es una cosa, perdón, de la oposición es una cosa bastante curiosa, ¿no? Es decir, hay desde partidos kurdos, autonomistas, de izquierdas. Hay otro que tiene un nombre muy curioso, el IGI, que se llama a sí mismo el Buen Partido. Algo así como lo que Feijóo a las personas de bien. Sí. Que es un partido ultranacionalista de extrema derecha y defiende una línea dura y sin concesiones. Entonces, bueno, están, como digo, partidos kurdos, va desde la extrema derecha hasta, la oposición va desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia. Una unión bastante curiosa, pero bueno, así están las cosas y aún así hay muchos turcos que todavía están convencidos de que Erdogan será reelegido, ¿no? Hay que recordar, hay muchas anécdotas, hay que recordar que en anteriores ocasiones ha habido cosas muy oscuras. Las últimas, una cosa que leí que me dejó un poco flipado, que se dice, fue que en el momento del recuento final de votos en las de 2014, el que estaba encargado de las relaciones públicas del tema electoral denunció, explicó que se había producido un corte de electricidad general en el momento del recuento de los votos, ¿no? Porque, parece ser que, según decía él, había sido un gato que había entrado en un transformador y había fundido los plomos, con lo cual no se había podido contabilizar adecuadamente los votos, ¿no? Después está el problema evidente de los dos terremotos, es decir, la zona de los terremotos, que es una zona muy poblada, es muy difícil empadronar a la gente. Es decir, ha habido más de 50.000, aparte de los 50.000 muertos, ha habido más de 50.000 desplazados, ¿no? Con lo cual, encontrar el domicilio para enviarle la tarjeta electoral es un poco complicado. Y encima, por si esto fuera poco, el señor Erdogan, a raíz del terremoto, declaró el estado de emergencia. Que dices, bueno, que tendrá que ver una cosa con otra, ¿no? Que no tiene nada que ver porque lo lógico hubiera sido declarar el estado de catástrofe natural, ¿no? Que era más lógico según lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, así con el estado de emergencia, pues puede hacer de su capa un sallo y intervenir como le dé la gana, prohibir manifestaciones, controlar medios de comunicación. No olvidemos que en la Turquía actual se calcula que más del 80% de medios de comunicación están en poder del poder, valga la redundancia, sí. Y por lo tanto el control de la información lo tienen asegurado, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación, como digo, está muy complicada, sobre todo en la zona cercana a Siria, donde se produjeron los movimientos de tierra. Y el problema lo tiene Erdogan sobre todo con la población más joven o los que votan por primera vez, que supuestamente son menos favorables a su gobierno y que incluso han tenido un problema, y es que han tenido que abandonar las residencias de estudiantes, que han tenido que cerrárselas para realojar a las víctimas del terremoto, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
controlar el registro de los electores es un verdadero reto administrativo, ¿no? Es muy complicado. Bien, pues queda esperar también, lo digo siempre, pero no queda otra, ¿no? Si no quieres añadir más por el tiempo que nos queda, pues lo dejamos ahí en la frase No del... lo sé, hay algunas otras informaciones interesantes. Sí, ¿Cómo vamos andando de tiempo? pues nos quedan total 3 minutos. Y te queda la frase famosa. Pues nada, pues lo dejamos estar y si acaso ya las comentaremos más cuando Cuando haya... conozcamos el resultado. Ujú. Bien, pues ¿quieres añadir algo con la frase del día que tengo aquí apuntado, la famosa frase y tu reflexión final? Pues sí, normalmente, bueno, de lo que voy leyendo por ahí, selecciono algo que nos pueda resultar interesante. En este caso se trata de algo que estaba leyendo, que es el Tractatus de Wittgenstein, que es una lectura siempre provechosa y que, bueno, de cuando en cuando me da por ojearlo. Como final me encontré con una de sus sentencias más populares, que es muy conocida y que dice: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Esa sería mi frase del día. Evidentemente, en su contexto filosófico se refiere a cuestiones metafísicas de las que nunca podemos establecer conclusiones verificables y que por lo tanto más vale no hablar. Pero si lo extrapolamos, pues podemos ver que muchas veces hablamos de lo que no podemos o no sabemos y como nos enseña la filosofía china, y eso en la radio lo hemos dicho alguna que otra vez, si no puedes mejorar el silencio, cállate. Pues eso, me callo. Hay uno muy popular que dice, en boca cerrada no entran moscas. Exactamente. Bien, Todas ellas van de lo mismo. lo dejamos aquí. Pues sí, lo dejamos aquí, si te parece. Pues la próxima semana contamos más cosas, Rafa. Hasta entonces, que haya salud, ¿vale? Muy bien, Manolos y nuestros oyentes. Salud y buen día.